only one I see. V is very, very extraordinary. Muy buenas. Las tengan todos ustedes. Bienvenidos a otro capítulo más de Historiados. Todos amamos las historias de amor, pero muchas de ellas pueden sonar románticas y cursis. Otras tienen un giro inesperado y justo de ellas les contaremos cómo se hicieron famosas debido a sus polémicas decisiones y raros motivos de su unión. Algunos por acuerdos de intereses, obligación, obsesión, amor desmedido y otras más por pasión fortuita, lazos oscuros, razones inexplicables, crímenes y sangre. Pero ya sabemos. ¿Qué es eso, el amor? Estaba dormido, Carlos. No, estaba esperando a que acabara. Salud, Carlitos. ¿Cómo estamos? Bien, vientos. Esperando a ver esta historia que te ve muy entretenida ahí investigando. Estaba yo fascinada. Qué cosa. A ver. Es que es lo que me gusta de este podcast, que leo. Lo que no hice en toda mi vida. No es cierto, gente. Sí soy lectora, pero no muy asidua porque pues no tengo tiempo de muchas cosas, ¿verdad? Pero ha sido bien interesante porque vas leyendo y es así de, no, ¿cómo que por? Y luego yo soy de las que, sí, pues ahora quiero investigar este dato. ¿Y cómo que pasó esto? Pues ahora, así, yo soy bien clavada. El tío tiene su jiribilla, pero yo tengo mi tetés. Tu propia historia. Soy teta, ¿no? ¿Sabes cómo se le llama cuando eres así bien clavado? ¿Chichi? ¿Teto? ¡No! Carlos, ¿qué tiene que...? Carlos, fíjate, luego tenías hambre, mi amor. No. Es que no te traje desayunado, mi vida. Me encanta tu atuendo de hoy, Carlitos. Muy diferente al pasado. Lo que pasa es que es un uniforme ya que adapté. Sí, deberíamos de ponernos uniformes. Adapté ya para el podcast. Banda, ya, pónganle ganas para que empecemos a sacar merch de Historiados y nos podamos poner nuestras playeras. Pero pues tú sabes que este tipo de playeras tengo como 10. Sí. No. Y miren, les contaría yo, pero no acabaríamos, ¿eh? Pero tenis tiene iguales un montón. Pantalones, no, bueno, iguales. Playeras, iguales. A veces estoy doblando y yo, esta ya la había doblado, ¿no? Y ya, es que así es, miren. Pero pues gustan, ya ves mi compañe. Gustan. Una sola persona te dijo, me gustan tus playeras y ya. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? Así es el amor, gente. Así es el amor. Así son las relaciones locas. Y seguramente yo tendré mis manías de las cuales el tío Carlos se va a quejar en este momento. Tienes un segundo. No. Ok. Bueno, manías solamente ¿qué sería? Sí. Manías no. Es que no. Y ahorita vale 50. Tendría yo que pensarlas, pero sí hay algunas. Sí. Pero así de ese tipo, así raras como las tuyas de... Bueno, voy a comprarme... Esto no es raro. A ver, Román, ¿cuántas veces te comprarías la misma playera que traes? Si te queda bien, te gusta cómo te ves. Yo voy a opinar porque estoy igual que no, pues Ya hagan ves su que club. No soy el único. Hagan su club de repetición Ya de ves ropa. Que no soy el único. Tengo que reconocer que para el hombre es mucho más fácil. Yo estoy segura, y eso ya lo saben ustedes, en los experimentos que se han hecho de gente que salimos a cuadro, es si yo traigo la misma ropa, 3 días, ya empiezan a traer la misma ropa a la tía. Y es muy poco probable que se fijen en tu atuendo. Eso ya está comprobado. Lo hicieron en un noticiero de Estados Unidos y lo hicieron a propósito. Salvo que venga yo de falda. Dice. No sé. Como las que se Ándale, ponía salvo Bubu, que ¿no? vinieras, claro, de falda. Sí, claro. Pero hicieron O el con experimento. ¿Cómo se llama? ¿Kill? Un kill. ¿No? Ponte un kill y cállate, Carlos. No, cállate. Gente, es que, bueno, ¿qué les platico? Un día vamos a hablar de esa relación imposible. De mi relación imposible que tengo con con Jamie. Pero no, hicieron ese estudio y estuvo bien gacho. Porque además, a propósito, este güey llevaba igual en la misma ropa. Entonces decidieron que la misma conductora y él iban a llevar la misma ropa 3 días. Sí, lo que pasa es que es más fácil, ¿no? Como dices, sí, pero al tercer día empezaron a decir, que se cambie de ropa, no sé qué. O sea, todo contra ella. Y entonces, pues sí, tú la tienes más fácil, mi chavo. Pero bueno, te ves guapo igual. Pero no, siempre. aparte no es la única, ¿no? Va a decir, ya que se quita esa no, playera, tiene pero así iguales, pero en blanco. como 10. No, negras tengo 10. ¿Y blancas? ¿Cuántas tienes blancas? 3. Iguales, ¿eh? Iguales. O sea, no vayan a creer que hay diferencia entre una y otra. No. Y siempre lo van a ver con eso. 3 y... Sí, ¿no? ¿Y cuántos pantalones como tipo beigecito? Pues sí.
Es que les digo, ahí está el rollo. Ahorita Sí, ya la medio ya moda se se repite. modernizó con el tenis. Con Ya el el tenis ya es moderno, el ya zapato es. tenis. Pero traía negros de bota y así de repente, ay, mira, estos están bien padres. ¿Qué no son iguales a los que tenías? No, estos tienen las flechitas para abajo, así. Para que veas. Pero tienes un montón iguales. Ay, no. Ay, no, ¿con quién vine yo a caer, Es que tengo gente? las playeras negras. Dije, pues necesito mucho tenis negro Háganme el para la favor. combinación. Háganme el favor, ¿no? Bueno, además, Carlos, cómprate unos Jordan, están bien bonitos. No me gustan. Ay, no, gente, es la malo de andar ¿Jordan? con señores. Los Jordan, los como los míos, los. Ah, pues estos son Jordan. Los Jordan, los primeritos, los vintage. Los clásicos. Los clásicos. No, esos no, No me es- gustan. Y yo, ay, No es de perdón. mi estilo. Perdón, señor, perdón. Es que, gente, cásense con gente joven. Ah, no es cierto, estabas joven cuando me casé. Pero bueno, gente, ya estamos aquí. Por cierto, pues pasamos en alto nuestro aniversario de boda civil. En el capítulo Sí. pasado, pues lo pasamos por alto, nos valió madre. Ay, de veras, no, pues, Una disculpa. pues no Es que uno recordaste, pero anda- bueno, salud. En el antepasado, pero salud, Salud, ya. salud, salud. ¿Cuántos años? De boda civil. 8. A la madre. Y dijeron, no se casen, se van a divorciar. Aquí estábamos, miren. Pero la que vale es la de 30, que ya merito, ya merito. Vámonos con esta historia que seguramente se le va a hacer conocida o no, porque yo no sabía. Y según yo, yo sí lo conozco y no sé qué. Yo oí rumor. Yo oí el No, rumor. yo no, estoy impresionada porque además me gustó mucho conocer toda la vida de este gran personaje, de este gran escritor que ahora pues es tan honrado y tan venerado y que tuvo una vida bien complicada y todo gracias Lo a mismo una de la relación época, ¿no? prohibida. Entonces, Venga, fíjate, suéltale. este episodio lo intitulé. Episodio, uno episodio. Este episodio. Es que iba a decir, este capisodio, como yo digo en Chispalabana, es será tu cárcel y nunca saldrás. Si me dices quién cantaba esta canción, te voy a dar un premio. Ay, pues este señor que te gusta mucho de la greña. ¿Cuál de todos? El de tu cárcel. El Buki, claro que sí. ya Será ves. tu cárcel. Ya Porque pues estamos hablando de esta gran pareja, Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas. Sí, caballeros los dos. Fue una relación homosexual prohibida Homoparental. para el tiempo. No, homoparental es cuando es la familia, cuando se... Carlitos. Ah, perdón. Homosexual, sí. Bueno, creo que sí, ¿no? perdón. Relación homoparental está Sí, bien está dicho, bien, no ¿no? lo sé. Pero bueno, No sé, bueno. tengamos cuidado ahí, pero si nos equivocamos, entonces Homosexual. no lo hacemos de mala fe. Oscar Wilde, este famosísimo escritor. A ver, Carlitos, ¿qué obra escribió Oscar Wilde? Ay, hay una que no me llamo, no, algo así. De No un me hombre. llamo, ¿no? No. Un nombre. No Mi me nombre llamo es- nombre. Mi nombre es no sé qué. Mi nombre es... No, Carlitos. Entonces, a ver, dime obras. Oscar Wilde, la obra más famosa tal vez por la única que muchos lo conocemos, porque tiene muchísimas obras, pero la verdad es que yo no lo conocía. No las conozco, es por El retrato de Dorian Gray Ándale, mira. y por la obra Salomé, que no tiene nada que ver con la novela de Salomé. No vayan a pensar que No, es la de Edith González. la de Edith González. No, es una obra que después se volvió ópera y es muy famosa. Son las únicas dos así súper conocidas. Seguramente usted en casita que es lector, lectora, van a decir, yo sí las conozco. Bueno, yo no, apenas me adentré un poco en su historia y efectivamente todas sus obras no fueron tan famosas a nivel mundial. Pero bueno, vamos a hablar de Oscar Wilde, que además era un tipo, muy interesante su vida, muy... Venga, lo oímos. Vámonos con el nombre completo. Aquí pues vamos a empezar con cualquiera de los dos porque son varones los dos. ¿Cómo se llama? Machitos. Eso, no, estúpido. Entonces, ¿qué Machitos, háganme el favor. Ay, qué rica Bueno, pues yo eso, decía, ¿qué Román. quiere decir un sinónimo de...? Dos biológicamente hombres. Ok. El Oscar Wilde, su nombre completo era Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. ¿Por qué? Porque le pusieron nombres de grandes príncipes, de grandes reyes
así como muy famosos, y su mamá y su papá dijeron, ay, vamos a poner todos esos nombres y así. Por eso se llama así. Por eso tiene ese nombre tan largo. De Lugar y pésimo fecha. gusto, de pésimo Ay, gusto. si no, Oscar Finjal o imagínate ahorita como las mamás que queremos de Francisco de Jesús, ven acá, ¿cómo De le todos- dices? Que no quiero de todos mis tíos. El nombre de todos mis No, tíos, hombre, ¿no? Oscar Finjal o Flartiere Wills, tú idiota, ¿no? Qué difícil, pero bueno. En lugar y fecha de nacimiento, 16 de octubre de 1854, en Dublín, Irlanda. Era irlandés. Ok. Su ocupación, escritor, poeta y dramaturgo. Cónyuges oficialmente y por todas las leyes, solo tuvo una. Hijos, 2. Señas particulares. Fíjate que estuve viendo fotos de él. No era guapo, era un hombre interesante. Sí tenía muy delineados sus labios. Pareciera que el delineado de sus labios estaba como marcado como con plumón. Sus ojos eran azules, su mirada era muy triste, como muy caída hacia los lados, y tenía los ojos azules, por supuesto, que era una mirada profunda, y el pelo dorado. Era alto y sus acciones eran muy alargadas, entonces sí te imponía mucho. La nariz le llegaba a la cinta. No tanto. Aficiones. Tenía como pasatiempo coleccionar epigramas, que eran frases ocurrentes, chalecos de fantasía y ¿No era ropa. el epigrama no era el de ese que se No, ponía no. así y decía al revés? No, ocurrentes son palabras que inventabas en ese momento, así de, como ahorita que dije capisodio, capítulo y episodio. Él le encantaba juntar No, pero ese tipo de dijiste palabras. episodio. No, bueno, pero después lo corregí, dije capisodio. Ok. Le gustaba mucho la ropa. Era como, ¿sabes qué? Lo relacioné un poco con este señor, el pianista que falleció y que también, pues era parte de la comunidad. Hace poco vi, Versace, no. Ay, ¿cómo se llama? El que hizo la el película que la hizo vimos hace poquito. Michael Douglas. Sí, Michael Douglas hizo la película. Se me olvida su nombre, pero que era así súper excéntrico, ¿se acuerdan? Se me figuró un poco a esa personalidad de Oscar Wilde. Y tal vez este pianista sí tenía como un poco esa obsesión porque le gustaba mucho ser extravagante. Su perfil psicológico era de personalidad brillante, ingeniosa, abierta, provocativa y tenía un humor muy irónico. Vamos a los datos. Wilde nació de padres profesionales y literatos. Su padre, Sir William Wilde, fue el principal cirujano, fíjate, ocular y de oídos de Irlanda. Acuérdate de este dato, por favor. Quien también publicó libros sobre arqueología, folclore y el satírico Jonathan Swift. Ojero y sonidero. Exacto. Su madre, que escribió bajo el nombre de Esperanza, fue una poeta revolucionaria y una autoridad en el mito y el folclore celta. Después, ¿Se dice poeta o poetisa? Bueno, aquí le ponen autoridad. ¿Dónde puse poeta? Perdón. ¿No dijiste Ya me poeta? hiciste dudar. Fue una poeta. Sí, tal vez sí es poetisa, tienes razón. Bueno, es que así está en la mayoría de las biografías de Oscar Wilde, ya está en la traducción. Y me dices tú, a eso no se dedicaba. A eso no se dedicaba. Después de asistir a Portora Royal School, Wilde fue con sucesivas becas al Trinity College en Dublín y al Magdalen College en Oxford, que le otorgaron una licenciatura con honores. O sea, era un tipo súper inteligente. ¿Qué época era? ¿En el siglo 1800. Él Siglo nació en XIX. 1854, siglo XIX. Okay. Durante estos 4 años se distinguió no solo como erudito clásico, farsante e ingenioso, sino también como poeta al ganar el codiciado premio Newdigate en 1878 con un largo poema que sí es también famoso, que se llama Rávena. Okay. Es el segundo de 3 hermanos. El mayor estudió periodismo, esto es triste, y la menor tenía 9 añitos y falleció por fiebres inexplicables. Y aparte tenía Era 3. muy caliente la señorita. Tenía 9 años, Carlos. Y aparte tenía 3 hermanos mayores de relaciones pasadas de su padre fuera del matrimonio. Ay, ven, Ok. que era Eso mexicano, no se ¿qué? da.
Eso no se da. Como muchos de su generación, Wilde estaba decidido a seguir el consejo de Pater de arder como siempre, con una llama dura como una gema. Eso, por eso, esta es una frase muy importante, para que me entiendas. Y esa frase como que marcó su vida, y por eso Wilde se deleitaba en adoptar esa pose estética. O sea, le gustaba mucho este rollo de poner la belleza primero. O sea, él primero decía, quiero verme muy bien. Y verme muy bien es traer ropa muy bonita, telas muy bonitas, porque él decía que el arte así se tenía que visualizar. Entonces, tenía su habitación en Oxford, súper decorada. Era como la frase que me decían mis papás, ¿no? Vístete elegante, vas a pedir, como te ven, te tratan. Pues sí, era un dicho pasado que ahora ya no debería de ser, porque eso se llama clasismo, ¿verdad? Pero todavía, claro, híjole, ahí es un... Sí, digo, hay normalidad. Hay normalidad, hay cosas donde sí. No vas a ir a la boda de Mao de shorts, ¿no? O sea, no, pero hay lugares donde a lo mejor vas a pedir un trabajo y así, pues sí tienes que ser un poco más formal. Pero bueno, combinaba sus habitaciones de Oxford con sus telas y las decoraba con objetos de arte. Y y ahí él, fíjate, una de las frases que tenía que me gustó mucho, dice, ay, ojalá pudiera ser a la altura de mi porcelana azul. O sea, de que le gustaba tener todo eso y él quería ser parte excéntrica de esos objetos. Después de muchos estudios y premios, se enamora por primera vez de una joven llamada Florence Balcombe. Así se llama. Bueno, se llamó Florence Balcombe. Era muy atractiva y de carácter fuerte, pero ella lo rechazó porque ya estaba enamorándose de un gran amigo de él. Ese amigo era Bram Stoker. ¡Wow! Oh. El Drácula. ¡Ay, el que escribió Drácula! Sí, de hecho visitamos ahí el lugar donde escribía, ¿no? Ahí en Whitby. Whitby es el lugar donde se inspiró para escribir Drácula. O sea, él se hospedaba en un hotel que estaba enfrente de la abadía. Ahí se ocurrió. Y decía, esta abadía está increíble. Y de ahí dijo, ay, parecería un castillo. Y de ahí viene la historia de Drácula. Y bueno, él era su amigo. De hecho, ahí en el lugar, ¿te acuerdas que la mayoría de los locales comerciales venden cosas de Drácula? De Drácula, ¿no? Sí. Todo el pueblo ustedes se meten y hay souvenirs de Drácula. Se llama Whitby y es un puerto que pertenece a Inglaterra. Ellos rompieron su amistad por esto, pero afortunadamente después la retomaron y Bram siempre apoyó a Oscar hasta en sus peores momentos, que ya les platicaré. Tras terminar sus estudios dejó Dublín y se instaló en Londres con su hermano y su madre. Ahí se empezó a rodear de intelectuales, artistas y escritores, ganándose una reputación de poeta y esteta. Estetas son estas personas que le dan prioridad a la belleza. Ah, yo pensé que no. Esteta. Ay, sí, es como gusto. tus hijos. Ese no. Ay, sí, no es cierto. Estetas, ¿no? Esteta. Que no tomaron. Ay, qué tonto. No, eso es inteto. Ay. Carlitos, ¿pero por qué me lo dices en secreto? No te lo dije en secreto. Sí, ¿verdad que lo dijo en secreto así de como tus hijos que no tomaron teta? O sea, no. Esteta es eso. Es la persona que ve y que antepone la belleza ante cualquier pieza de arte. Y además desarrolló su facilidad en las relaciones públicas y con 20 y tantos años, o sea, muy joven, él ya le enviaba poemas a figuras muy importantes y artistas de la época. En ese tiempo el cine se empezó a hacer ya muy famoso, o sea, ya era una empresa muy importante el cine y empezaban a desarrollar ya sus propias estrellas de cine, antes de Hollywood, quiero decir, y él les mandaba poemas y muchos de esos poemas están en varios libros. Y entonces las mujeres, bueno, estaban vueltas locas con él. Sí, entonces eso lo hizo como muy famoso entre todos estos intelectuales, así de, no, es que el joven Wilde es muy talentoso. En el terreno literario no le iba muy bien. Sus primeros libros y obras fueron criticados, pero en el terreno social le iba increíble. Tenía muy buenas relaciones públicas este tipo, con su forma de vestir y su excéntrico y conservador lenguaje, también para hablar así era. Él era el centro de atención de las reuniones.
Se volvió conferencista. Viajó a Estados Unidos y Canadá. Lo admiraban y lo criticaban, pero era un éxito. Se sabía vender muy bien. Él viajó Cacareaba el huevo. Dio muchísimas, sí sabía cacarear el huevo, dio muchas conferencias en Boston, en Nueva York, en Canadá. Él se fue un poco triste de Londres porque sus obras habían sido criticadas. Dijeron, este chavo está muy chavo, este güey todavía no la arma. Y entonces él se decepcionó, pero él sabía mucho de arte. Y entonces él daba estas conferencias en cuestión de esteticismo, se le llama. Él daba esas conferencias. Entonces la gente decía, ¿de qué está hablando este viejo? Pero algo tenía que lo consumían y aunque lo criticaban, más y más vendía sus conferencias. Entonces de eso se hizo de mucho dinero. Regresó a Londres y comenzó a trabajar de periodista. En mayo de 1884 se casó con Constance Mary Lloyd, Constance Mary Lloyd, escritora de libros infantiles de 25 años. La conoció 5 años antes en una fiesta. Después se dejaron de ver y por alguna razón ella se casó muy enamorada. Pero dicen que tal vez se casó Wilde como coartada para disimular sus preferencias bisexuales. Aunque también dicen que sí la amaba porque se han encontrado muchísimas cartas de ellos dos, donde él expresa que ella pues era su amor y eso se dedicaba eterno. Entonces posiblemente. Claro, está en duda, pero ella sí lo amaba mucho. Entonces después de que él regresa, él la conoció, él se va a hacer fortuna, regresa y se casan. Pues yo creo que también por las exigencias de la sociedad. En ¿no? la época, sí. Ya traes dinero, ya tienes para cuándo te casas, mijo. Ya deberías de casarte, ¿no? Ya sabes, las exigencias de siempre. Se anda rumorando por ahí. En 1885 tuvo a su primer hijo y un año después a su segunda hija. Después de la maternidad, su relación se fue enfriando. Él se sentía aburrido. Le gustaba mucho el peligro. Es que él tenía una vida, como te digo, de ir a restaurantes, de juntarse con gente, de alegar sobre las obras de... Muy Top Gun. Sí, no, muy Top Gun. No, Carlos, nada que De ver. andar en moto. No, porque esto era más elegante. Le gustaba gastar dinero en buenos restaurantes. No, él le gustaba la vida, pero el peligro era este rollo de ir y de hecho decían que buscaba niños. Ah, Caracas. Sí, estaba pesada su vida. Ya desde ahí ya no empezó a gustar. No está confirmado, solo dicen que esos eran como Pedófilo, los rumores que corrían. Se fue enfriando la relación, él se sentía aburrido, le gustaba, como les dije, el peligro. La filosofía intelectual de Oscar lo lleva a querer otras cosas. En sus ausencias, él conoció al que se dijera que fue su primer amante hombre, Robert Roast, un canadiense muy joven y periodista. Terminó su relación, pero siempre fueron amigos. Wilde era muy feminista. Él estaba a favor de que las mujeres tuvieran más actividad en todos los ámbitos. Y parte de sus pláticas y parte de sus... porque su mamá también era muy feminista. Eso me gustó mucho. Entonces, parte de reunirse con todos los intelectuales era un poco convencerlos que las mujeres tendríamos que haber tenido mucho más actividad y mucho más... ¿Hasta cuándo votó la mujer? No me acuerdo. Sepa, ¿no? No, porque 1900, después, ¿no? esto fue después, mucho después fueron las... No votaban en ese tiempo. ¿Cómo se llamaban las, se me olvidó el nombre, las progresistas? No, hay un nombre, de hecho la película existe de las mujeres que pelearon para que hubiera voto. Las pelotarias. No, esas no son las pelotarias, menso, de veras. Ay, se me olvidó el nombre, ¿por qué me pasa eso? Pero bueno. Le gustaba mucho eso, apoyaba mucho el feminismo. En ese tiempo sí se llamaba feminista. Y en 1890, después de varios libros y cuentos exitosos, por fin dio a luz su mejor obra literaria, El retrato de Dorian Gray, que al principio fue tachada de inmoral porque se reflejaban las excentricidades del escritor. Aún así fue un gran éxito. De hecho, había mucho reflejado en él. Recuerden que Dorian Gray era un tipo que estaba enamorado de sí mismo y no quería envejecer. Alguien lo pinta en un cuadro, y el que lo pinta le da vida, entonces el que envejecía era el cuadro.
y no el Como humano. las medias, Doriana. Sí, está bastante interesante, pero tenía como pasajes, si quien ya la leyó, tiene pasajes muy eróticos. Entonces fue un poco polémica en ese tiempo. Wow. Sí, Yo me acuerdo de haber leído ese libro. Ahorita que me estás... sí, yo lo leí hace mucho. En la escuela, es cuando estudié turismo, pero se me olvidaron muchas cosas. Ahora lo quiero volver a leer, por cierto. Pero aún así fue un gran éxito. En 1891, a sus 36 años, llega a su vida un poeta muy joven, de 20 años, llamado Alfred Douglas, el cual le cambiaría la vida por completo. Chan, chan, chan. Hasta ahí todo está padre, ¿no? Tan chavito y tan exitoso. O sea, él se sentía mal porque a los 23 años sus libros no estaban... Mijo, yo a los 23 años estaba todavía comprando chetos en la tienda. O sea, él vivía muy revolucionado de su edad. Entonces, Sí, eso... la época, ¿no? Sí, estaba muy cañón. Bueno, en general, lo que estaba viendo yo es que la mayoría de los escritores en esa época eran súper jóvenes. O sea, se volvían escritores muy jóvenes. Entonces, quienes se volvían escritores es porque ya venían de una cuna muy literaria por parte de los padres. Entonces ya estaban escribiendo sus obras a los 17 años. Wow. No, Carlos, a los 17 años tú estabas apenas pasando un examen de la prepa. Ay, no, si estábamos bien tontos. Vamos a hablar... De orina y lo reprobé. ¿De qué? De orina y lo reprobé. Examen de orina y lo reprobaste. Ahora les voy a hablar de Lord Alfred Douglas. Su nombre era Alfred Douglas. Le decían Bossy, así lo apodó su mamá. Su nombre completo era Lord Alfred Bruce Douglas. Lugar y fecha de nacimiento. Él es del 22 de octubre de 1870. Nació en Powys, Reino Unido. Él sí era inglés y irlandés. Era irlandés, sí. Wild. Ocupación, poeta y periodista, también dramaturgo. Cónyuges, una cónyuge y un hijo. Era de estatura más baja de Oscar. De hecho, hay fotos donde parece que es su hijo, de verdad. Es una cosa, era muy delgadito, muy flaquito. Muy menudillo. Sí, delgado, rubio, mirada tímida. Le gustaban mucho los juegos de azar. Ahí gastaba muchísimo dinero y también decían que él pues le daba por buscar chavillos muy jóvenes. Otro enfermito. Malcriado, era imprudente, insolente y pues también extravagante. Les voy a contar un poquito de Bossy. Fue educado en Winchester College y en el Magdalen College en Oxford, que abandonó sin graduarse. O sea, no acabó la escuela el cabrón, ¿verdad? Fue el tercer hijo de John Douglas. Acuérdate también de este nombre. John Douglas, que fue noveno marqués de Queensberry, y la primera esposa de O sea, el primero tuvo una esposa y con ese tuvo a su hijo. En 1860, el abuelo había muerto en lo que fue reportado como un accidente de casa, pero su muerte se cree extensamente que pudo haber sido un suicidio. Esto quiere decir que a este señor le rodeaba mucho la tragedia, mucho porque Sí, mira, no manches. había otras tragedias que quedaron como muy grabadas y como que siguen siendo, bueno, fueron noticia mucho tiempo en Inglaterra. Por ejemplo, uno de sus tíos, James Douglas, estaba profundamente apegado a su hermana gemela, Florence, que le rompió el corazón cuando ella se Ok. casó. ¡Ay, qué! ¡Qué miedo!, ¿no? Por eso, de ahí fíjense cómo se va armando una mente rara. Exacto. En 1885, este tío trató de secuestrar a una niña y después se hizo cada vez más maniático. En 1888, Lord James, o sea, este tío, se casó. Pero esto resultó desastroso. Ya separado de su esposa, cayó en profunda depresión y se suicidó cortándose la garganta. ¿Cómo no? Otro de sus tíos, el señor Francisco Douglas, había muerto en un accidente escalando una montaña. Pancho. O sea que, pobrecito, todo era desgracia en su vida. Douglas era fervente racista. Tradujo los protocolos de los sabios de Sion o Zion. ¿Te acuerdas que en todas las religiones hay un Zion, hay un Sion, que es
creo que el lugar a donde todos esperan llegar cuando mueres. Entonces, bueno, uno de esos libros que hablaban, él los tradujo y fue la primera traducción al inglés de este famoso escrito por la Orrana, que fue la policía secreta zarista, para que vean por dónde va el rollo, con la intención de difamar al pueblo judío. O sea que la tradujo a su conveniencia. Wow. Los últimos años de su vida abandonó dichas ideas y se convirtió al catolicismo abrazando su ala más conservadora, como Yuri. ¡Ah, no es cierto! Como un montón de gente que primero, ¡ay, la vida loca, drogas, todo! Y yo, ya, mira, ya estoy con Dios. ¿Qué está bien, es broma. Me casé con papá Dios. Me casé con papá Dios. Tuvo una vida llena de juicios legales, en los que se alternaba como acusador y acusado. Fíjate, esto yo no me lo sabía. El más notorio fue el que tuvo con Winston Churchill. ¿Qué? En 1923. En él, Douglas fue hallado culpable de difamar a Churchill y fue sentenciado a 6 meses de cárcel. Wow. Douglas había propagado el rumor de que Churchill había formado parte de una conjura para asesinar a un secretario de Estado para la guerra, el cual después se confirmó que Churchill no tuvo que ver. Fíjate, metiéndose con Churchill, el chamaco baboso. Douglas dijo que nunca se recuperó de su dura experiencia en la cárcel. Mientras estuvo preso, escribió el que es considerado su mejor poema. Se llama In Excelsis, que contiene 17 cantos. Como las autoridades no le dejaron salir de la cárcel con el poema, se vio obligado a reescribirlo de memoria una vez fuera de la cárcel. Esto dicen muchos que fue solamente un truco para poder vender esa obra. Wow. Así que dijo, no, yo escribí algo bien chido, salir. ¿No? Y fíjate, llegó a su casa y dijo, lo de memoria, ¿no? Y que lo escribió y pues dicen que gracias a esa estrategia se vendió más el libro. Ahora les voy a decir, más adelante les digo cómo terminó este hombre. Les voy a contar la historia de ambos, cómo se conocieron. Aquí viene el romance, aquí viene lo fuerte, chavos, agárrense. La historia, en el otoño de 1891, el escritor conoció, a quien sería, a pesar de todo, esto es Wilde, a pesar de todo y de todos, el amor de su vida. Una tarde, Alfred Douglas fue con un amigo a tomar el té a la casa de Wilde en Tite Street, Londres. Oscar tenía 36 años. Fíjate, ya estaba grandecillo. Una carrera en ascenso y una familia integrada por su esposa y los hijos. Eran sus ausencias, ya estaban como muy separados, pero hasta acá podría decirse que, salvo su dandismo extremo y su obra literaria disruptiva, o sea, excéntrica, era un hombre de familia. Disruptiva que también, según leí, era que se podía... Disruptar. Muy bien, Patricia. Al rato me acuerdo. No, sí que era polémica, era como polémica. Perdón, gente, se me va el rollo, Disruptiva. Era un hombre de familia hasta ese momento, acorde a su época, que había adherido el esteticismo en la literatura y en la vida, lo que ya te platiqué. Que produce una interrupción súbita de algo. Disruptiva. Claro, lo estoy confundiendo con polémico, que era otro término que leí. Sí, o sea que como que partía sus obras y como que cambiaban totalmente de giro a la mitad. Tienes razón. Gracias, Carlitos, por corregirme ante tal estupidez que acabo de cometer. I'm sorry. Bueno, sin embargo, esa tarde el mundo de Wilde iba a cambiar de rumbo. La atracción fatal, no lo sabemos, entre el jovencísimo Alfred de 21 años, fíjate, y el escritor se produjo de inmediato. Oscar se sintió irremediablemente atraído por la belleza de Bossy, como lo llamarían adelante, algo así como muchachito en francés. Ay. Por su parte, Douglas... Chiquitín. Ajá, chiquitín. No acaba chiquito. Chiquitín. No acaba chiquito. Por su parte, Bossy, Douglas, que había heredado de su madre el gusto por la literatura, como ya les había comentado, y él mismo escribía sus poemas, pues obviamente admiraba a Oscar Wilde y también se sintió fuertemente atraído por él.
Bosie se convertiría en el amor de la vida de Wilde y también el que marca su destino y lo arrastraría a una gran tragedia. Alfred y Oscar empezaron a pasar tiempo juntos. Al principio nadie sospechaba de esta relación clandestina. Ni siquiera lo intuyó Constance, la esposa, quien estaba acostumbrada a las reuniones de Oscar con amigos. De hecho, alguna vez comentó que los amigos de su esposo, el que mejor le caía era Alfred. Oscar le dedicaba mucho tiempo a Bosie. Estaban juntos continuamente, dado que el escritor era muy conocido. Cada cosa que hacía despertaba comentarios. La pareja comenzó a frecuentar círculos de jóvenes de clase muy baja. Empezaron a tomar fuerza los rumores. Constance sintió como su hombre se alejaba de ella. Muy a pesar suyo se iban confirmando los comentarios sobre los que casi todo Londres hablaba. Mientras tanto, ellos eran una pareja extraordinaria y se complementaban de mil maneras. Oscar había alcanzado la originalidad de pensamiento y poesía, la cultura de erudición, mientras Alfred Douglas tenía juventud, rango y belleza, con un don de expresión insuperable. O sea, los dos andaban con tocho. Así de no manches, pero las salidas... Esto sí me prende fuego. Esto sí me prende. Los dos andaban prendiendo fuego, ¿no? Las salidas de los enamorados se volvieron cada vez más caras. Iban a restaurantes y hoteles de lujo. Los gastos de Wilde pronto superaron sus ingresos. Por eso escribió varias obras en poco tiempo. Alfred se volvía cada vez más caprichoso. Mantenían su vida opulenta, pero a menudo las discusiones entre ambos eran terribles. El carácter de Bosie no era fácil de llevar y constantemente le hacía escenas horribles a Wilde. En 1895 se encontraban al borde del escándalo, ya que algunas veces, como les había comentado, buscaban a jóvenes de gran belleza en barrios bajos que se prostituían por dinero. Los rumores sobre la homosexualidad... ¿Le gustaba hacer cuartetos, tríos? Sí, yo creo que sí, hacían como sus orgías, ¿no? Los rumores sobre la homosexualidad de Wilde y su doble vida cobraban fuerza. Algunas veces el escritor se dejaba ver con estos jóvenes en lugares elegantes de Londres. Él seguía escribiendo libros con éxito, pero el padre de Alfred sería el encargado de iniciar el camino a la desgracia de Wilde. Mientras Constance sufría en silencio la soledad y la ruptura de su matrimonio, el marqués de Queensberry estaba furioso por la relación de su hijo con el escritor. En medio de su enojo, le escribió una carta en la que su amenaza más desafiante era: tu intimidad con ese hombre, Wilde, debe cesar o te repudiaré y detendré todos los suministros de dinero. O sea, aparte mantenido el pinche chamaco. Alfred respondió con un telegrama que decía: uy, qué hombre tan poco gracioso eres. O sea, desafiando al papá cañón. Queensberry se enfureció por esta actitud. En su siguiente carta, que amenazaba a su hijo con una paliza, lo acusó de estar loco. Pues ya se la habían dado. Te voy a dar una paliza. ¡Ay, aquí me están dando un montón de palizas! También, le dijo que le iba a dar una paliza y lo acusó de estar loco. También amenazó con hacer un escándalo público de una manera que poco sueño. ¿Qué dije? Poco sueño. No, lo escribí mal. Ya estoy alucinando. ¿Ya Hacer un escándalo público de una manera poco usual. Sí continuaba su relación con Wilde. Madres. Queensberry era bien conocido por su temperamento y amenazaba siempre con golpear a la gente con un látigo. O sea, ya estaba pinche loco el viejito. Alfred envió a su padre una postal que dice: te detesto. Y dejándole claro que iba a ponerse del lado de Wilde en una pelea que tuvieron Wilde y el marqués con un revólver cargado. Okay. Pues sí, ya le traía ganas, entonces estaban poniendo feas las cosas. Después de otros hechos agraviantes, hubo uno que fue la gota que derramó el vaso. El marqués le dejó una nota al dramaturgo que lo acusaba, acusaba, para Oscar Wilde, ostentoso sodomita.
Es muy chistoso porque mucha gente hasta la fecha se burla de esa nota porque tienen foto de la nota y en lugar de sodomita dice sodomista. Y entonces era como ahora los papás, me quedé pensando que los papás ahora que quieren decir guys y no pueden, así de, es que es guys, ¿no? Es que es guys, no sé qué. Me imaginé así al señor, es sodomista, ¿cómo se llama eso? ¿No? Entonces, bueno, Sí, así no. escribió la nota. Ante este agravio, Wilde tomó la decisión de denunciar por difamación a Queensberry, una elección que lo conduciría a los días más oscuros de su vida. O sea, ya se habían amenazado, ya se habían dado con todo, andaban ahí, el hijo también insultando al papá, el papá preocupado por el hijo, y entonces el primero que denuncia o el primero que ejerce un juicio es Wilde. Caracas. Sí, por la difamación de que le puso claro. sodomista. Está bien, así no nos desmonetizan. En respuesta a esta carta en respuesta a esta carta que mandó, esta nota, y con el apoyo ávido de Douglas, pero en contra de los consejos de muchos amigos que todos decían, no vayas a hacer, y lo hicieron, Wilde había mandado arrestar a Queensberry y acusado de difamación en un juicio privado, ya que la sodomía lo comía así. Era entonces un crimen. Y varias cartas eróticas muy sugerentes que Wilde había escrito a Douglas fueron presentadas en el tribunal. Afirmó que eran obras de arte. En especial una que decía de Kencho. No, pero dijo, no son notas, son obras de arte. Son poemas. Ajá. eróticos. Wilde fue interrogado a fondo acerca de los temas homoeróticos en el retrato de Dorian Gray y El Camaleón, una revista de un solo tema publicado por Douglas, a la que había contribuido con un artículo corto. El abogado de Queensberry retrató a Wilde como un hombre vicioso. Finalmente, de 3 juicios, 1 como denunciante y 2 como denunciado, en el 1892 Douglas hace un poema, Dos Amores, que fue utilizado en contra de Wilde en el juicio de este. Termina con la famosa frase que se refiere a la homosexualidad como el amor que no osa decir su nombre. Wilde le dio una explicación elocuente pero contraproducente de la naturaleza de este amor en el estrado de los testigos. Y el juicio resultó en un veredicto terrible. El fiscal decidió que se reabriera la causa. Wilde fue condenado el 25 de mayo de 1895 a 2 años de trabajo duro. Por primera vez en Pentonville, Douglas fue obligado a exiliarse en Europa, mientras que en la cárcel Wilde escribió a Douglas una carta muy larga y crítico titulado de Profundis, que describe exactamente lo que sentía por él. O sea, le escribió una carta así de amor. Ajá. Y que Wilde no se le permitió enviar. O sea, le escribió, pero le dijeron, no, usted no puede mandar esta carta, pero que pueden o no haber sido enviados a Douglas después de su liberación, porque esas cartas fueron encontradas. Como así no había paloma mensajera. Tenían pájaro. Cuando Wilde salió en libertad, estaba totalmente en quiebra. Había perdido todo, propiedades y dinero. Así que se fue a vivir a Francia. Se hospedó en el Hotel de la Plage, en Berneval, un pueblito apacible cerca de Dieppe. Debido al ostracismo social del escritor, o sea, el escondite, ostra es cuando se esconde. Te digo que uno está aprendiendo cosas aquí. Social, se está escondido de la sociedad. Del escritor había tenido a Londres a sus pies y de la vergüenza que significaba ahora su nombre, se hizo llamar Sebastián Melmoth para que no lo ubicaran. Es importante comentarte que en todo este transcurso, la que la pasó súper mal fue su esposa y su familia. Porque ellos tuvieron que cargar con... Este se escapó, pero los otros se quedaron a recibir. Y además con el... Tiznadazos. No, pues sí, claro, con el señalamiento social de... Y su esposo la engañó con otro hombre y a los hijos los despreciaban. La pasaron muy mal. Ahorita te cuento qué pasó con ellos al final. Luego, en ese verano, en 1897, alquiló el Chalet Bogat
Algunos amigos fueron a visitarlo. Oscar había recuperado su sonrisa y se le veía saludable. Él aseguraba que después de tanto sufrimiento y humillaciones en la cárcel, había aprendido el enorme valor de la piedad. Empezó a ir a la iglesia del pueblo y a hacer algunas peregrinaciones. Llegó el invierno y con él otra vez la soledad. La tristeza volvió. El gran interrogante era si su esposa volvería con él o si él volviese con Douglas. Chan, chan, chan. La familia de Constance estaba en contra de que se reconciliara con su esposo. Le pidieron que no fuera. Ella dudó. Aparentemente sus asesores decidieron por ella. La familia nunca más volvió a reunirse. Ella se fue a vivir a Suiza y le fue cambiado el apellido a sus hijos. Ella lo perdonó, pero las presiones provocaron que jamás regresara a su lado. Jamás volvió a ver a sus hijos y su deterioro físico era inevitable. Después de la liberación de Wilde, los dos se reunieron en agosto en Rouen, pero permanecieron juntos solo unos pocos meses debido a las diferencias personales. Ahorita les voy a dar ese dato que también estuvo bien gacho. Entonces, la esposa se fue, él no volvió a ver a sus hijos, él se quedó súper triste, ya casi no tenía dinero. Sin embargo, hay rumores que dicen que ella le daba dinero, que ella sí le mandaba dinero para que se mantuviera, aunque sea, ¿no? Un poco. Cuando Wilde salió, se había hecho el propósito de no volver con Bossy, pero le escribía constantemente y le pedía, venme a visitar a Nápoles, en Italia. Wilde respondió, ¿quién podría resistir a todo? O sea, cuando le preguntaron por qué, dijo él, pues ¿quién podría resistir a todo? Yo no podía, estaba tan solo y odiaba la soledad. Claro. Cuando llegó el frío, dejé de luchar y cedí. Y es cuando viene esta reunión que les platico. Esta reunión fue desaprobada por los amigos y familiares de ambos. Obviamente no salió bien. La presión de las familias los obligaron a separarse con el chantaje de la ayuda económica, porque varios familiares pues los estaban ayudando a ambos. En una carta, Oscar le contó a su amigo Robert Rose: los hechos en Nápoles son muy tristes. Bossy durante 4 meses, mediante interminables mentiras, me ofreció un hogar. Me ofreció su amor, afecto y cuidado, y prometió que nunca me faltaría nada. Después de 4 meses, acepté su oferta, pero cuando nos encontramos camino a Nápoles, descubrí que no tenía dinero ni planes y había olvidado todas sus promesas. Su única idea era que yo debía reunir todo el dinero para los dos. Lo hice hasta el límite de 120 euros. De esto vivía Bossy bastante feliz. Cuando se trataba de poner su parte, se volvía tremendamente cruel y mezquino. Cuando cesó mi asignación, o sea, cuando dejó de darle ese dinero, se fue. O sea, parte mantenido. ¡Ay, no todos son iguales! Los odio, de veras. Qué barbaridad. La dirección final de Wilde. Yo pensé que ibas a dar la dirección del domicilio. Sí, el domicilio. La dirección final o el domicilio de Wilde fue en un lúgubre hotel. Se llama Dalsor, porque era en París. Es Dalsor, ahora conocido como Le Hotel. En la Rue de Bourse-Alpes. Como el hito. Bueno, para que entiendas, está en Saint-Germain. Estaba en Saint-Germain. Pues está bien bonita esa zona. Está bien bonita esa zona. Esta pobreza realmente rompe el corazón de uno. Es tan sucia, tan absolutamente deprimente, tan desesperada. Por favor, haga lo que pueda. Esto fue lo que Wilde le escribió a su editor en sus últimos días. En esta tristeza se negó a recibir o a escribir nada más, porque dijo, puedo escribir, pero he perdido el placer de escribir. Deambuló solo por los bulevares y gastó el poco dinero que tenía en alcohol. Una serie de vergonzosos encuentros casuales con visitantes ingleses hostiles o franceses que había conocido en días mejores. Ahogó su espíritu. El 12 de octubre de 1900 envió un telegrama a Rose. Terriblemente débil, por favor, ven. Su estado de ánimo fluctuaba. Su amigo Turner compartió que lo había encontrado muy deprimido después de una pesadilla.
Dijo, soñé que había muerto y estaba cenando con los muertos. Y su amigo le dijo, estoy seguro de que debes haber sido la vida y el alma de la fiesta. El final. Wilde murió de meningitis el 30 de noviembre de 1900. Se dan diferentes opiniones sobre la causa de la enfermedad. Algunos aseguraban que fue sifilítica. Merlin Holland, el nieto de Wilde, pensó que esto era un error y señaló que la meningitis de Wilde siguió a una intervención quirúrgica, tal vez una mastoidectomía, o sea, una operación de un oído como otitis, que fue lo que le provocó la meningitis. Los médicos de Wilde, el doctor Paul Claes, informaron que la afección procedía de una antigua suturación en el oído derecho, tratada durante varios años. Curioso, ya que su papá había sido el mejor especialista oto-oftalmológico. Por eso te dije, ¿recuerdan ese dato? Bueno, pues el papá ya no estaba y pues no lo pudo. Meningitis y la hija murió también de calentura. Sí, pero esos eran, no era meningitis, solo dijeron que fueron fiebres que no supieron qué pasó. Pero bueno, él murió de eso. Después de la muerte de Wilde, Douglas estableció una estrecha amistad, o sea, ¿Doggy? ¿O Boogie o qué? No, ¿por qué se me olvidó su nombre? Ya ven, no me hagan esto. Bueno, el exnovio. Buki. El Buki. ¿Por qué se me olvidó cómo lo Buki. apodaban? ¿Ves? No me pones atención. Rookie. Alfred. Bossy. Bossy. Después de su muerte, Bossy estableció una estrecha amistad con Eleanor Constance de Oliva, una heredera y poeta. Se casaron el 4 de marzo de 1902 y tuvieron un hijo, Raymond Wilfred Sholto, el único hijo de Douglas. Raymond fue diagnosticado con trastorno, o sea, su hijo, con trastorno esquizoafectivo en 1927, a la edad de 24 años, y entró en el Hospital San Andrew, una institución mental. Fue desertificado y dado de alta después de 5 años, pero sufrió otra crisis y regresó al hospital. Y en febrero del 44, cuando su madre murió de una hemorragia cerebral a la edad de 70 años, Raymond pudo asistir a su funeral y en junio fue nuevamente desertificado. Su conducta se deterioró rápidamente, regresó de nuevo al hospital y en noviembre permaneció allí hasta su muerte, que fue en 1964. Nunca se casó. Hablamos del hijo de Boogie. Boogie. No es Boogie, es que me confundí. Bossy. Douglas Bossy murió de insuficiencia cardíaca congestiva el día 20 de marzo del 45, a la edad de 74. O sea, duró muchos años. Fue enterrado el 23 de marzo en el convento franciscano Crowley, donde está junto a su madre, que había fallecido años antes, en el 35. Una sola lápida los cubre. El anciano Douglas, que vivía en circunstancias reducidas en Hove, o sea, cuando ya era viejito, vivía pues pobre, murió en la casa de Edward y Sheila Coleman. La pareja fueron los principales beneficiarios de su testamento, heredando los derechos de autor del trabajo de Douglas. Órale. Ella otorgó un premio conmemorativo en Oxford con el nombre de este. O sea, murió ya arrimado con unas personas. Bosti. Wilde fue enterrado inicialmente en el cementerio de Bonneux, en las afueras de París. En Champs-Élysées. Pero en 1909, sus restos fueron desenterrados y trasladados al cementerio de Père Lachaise. Père Lachaise es uno de los cementerios más lo vimos, hermosísimos. exacto. Sí, No lo fuimos a ver. Ahí estaba su Pasamos lápida. por ahí. No, Ahí estaba Carlos, su tú lo lápida. estás confundiendo con una de los castillos y de las iglesias que fuimos, donde estaban muchos, pero no.
Oscar Wilde tiene un monumento así. Y Perla Chase, para empezar, está en París. No, en París no fuimos a ningún cementerio. Yo fui. Chingo, estás en sueños, decías. Bueno, busquen ustedes fotos de Perla Chase. Es uno de los cementerios más bonitos porque tiene una cantidad de... ¿Cómo se les llama? No son tumbas. ¿Cómo se le llaman a esas que... Sí, que hacen ahora los narcos. Que son diseñadas así enormes. Bueno, Perla Chase tiene las mejores ahí. Entonces, bueno, afortunadamente lo cambiaron ahí dentro de la ciudad. Su tumba fue diseñada por Sir Jacob Epstein. Fue un encargo de Robert Rose, su amigo, quien pidió que se hiciera un pequeño compartimento para sus propias cenizas, que fueron debidamente trasladadas. ¿No? Que ya muerto y ahora sí vamos a festejar. En 1950. El ángel modernista representado, que es la figura que tiene en su tumba, como relieve, originalmente estaba completo con genitales masculinos, que inicialmente fueron censurados por las autoridades francesas. Desde entonces los genitales han sido destrozados y censurados, y se desconoce su paradero actual de dichas piezas. En el 2000, Leo Johnson, un artista multimedia, instaló una prótesis plateada para reemplazarlos. En el 2011 se limpió la tumba de las muchas marcas de labial que habían dejado allí los admiradores y se instaló una barrera de vidrio para evitar más marcas o daños. Si tú ves fotos de esa tumba mucho tiempo antes, estaba llena de besos. Era como de buena suerte ir o era... como sobarle los huevos al toro. Y darle, como sobarle los huevos al toro de Wall Street. Bueno, pues aquí vas y dejabas un beso. Entonces ya lo limpiaron y ya pusieron un vidrio, cosa que me parece muy bien porque ahorita con el COVID, sí, pues imagínate ir a poner tu hociquito donde ya alguien más puso tu hociquito. Entonces, bueno, mausoleo se llama. Mausoleo. Datos extras. Sí hay película, que siempre me preguntas, ahora sí investigué. La película británica de 1997, Wild, y Douglas, o sea, Bosie, fue interpretado por Jude Law. Sí, y en el 2018, The Happy Prince, o sea, el príncipe feliz, es interpretado por Colin Morgan. De su esposa... ahí les va. La correspondencia privada de la esposa del escritor revela que sufría esclerosis múltiple. Murió tras ser operada por un médico que pretendía curar su útero porque decía que en el útero había problemas neurológicos. Sí, gente, claro, porque los problemas neurológicos están pues en nuestro útero, ¿verdad? Y fíjate, y dijo, yo te lo voy a curar, y por eso se murió. Por esa mala cirugía. Las causas de su muerte se desconocían hasta hace apenas unos meses y se atribuían a una caída por las escaleras y a la sífilis contagiada por su marido. Sin embargo, nuevamente su nieto, Merlin Howland, ha revelado los verdaderos motivos de la muerte de Constance en un artículo, donde en el año 2000 aclaró una doctora los motivos de la desaparición de Oscar Wilde. Holland, con la ayuda de Robbins, ha aclarado que Constance tuvo esclerosis múltiple, pero esta no fue la razón de su muerte. Durante los primeros 7 años, el cuadro clínico estuvo dominado por episodios agudos e intermitentes, seguidos por largos periodos de recuperación, y en los últimos 2 años se convirtió en una discapacidad permanente con deterioro gradual. Un diagnóstico probable fue la esclerosis múltiple. Cabe señalar que la esclerosis múltiple ya estaba descrita en el 68, aunque entonces no existía un diagnóstico tan extendido como lo es ahora. Porque decían, sí, se murió de sífilis porque la tenía bien contagiada. Y no es cierto. En 1895, en Génova, contactó por primera vez al ginecólogo y él fue el que la operó. Es muy triste porque cuentan aquí toda la historia de cómo la operaron y cómo por lo mismo ella muere el 7 de abril, porque pues le extirparon los ovarios y le dijeron que el reproductor femenino podía inducir a la locura. Ay, no, es que, fíjate. De sus hijos, Cyril, que fue el primero que nació, murió en la guerra. Él se enfiló a los batallones, sí está bien dicho, ¿verdad? ¿Primera o segunda? Pues yo supongo que fue la primera. Y Vivian Howland, ¡ay, qué detallista! Primera o Segunda Guerra, ¡guau! Voy a poner más atención. Y Vivian Howland fue escritor. No dicen en qué guerra, no sé si fue mundial o qué fue.
Vivian Howland, el que sí sobrevivió, se convirtió en escritor. Gritero. Escritero. Se casó, tuvo un hijo y murió a los 80 años. Ese hijo es su nieto Merlin Howland, que actualmente vive. Es un escritor y se especializa, por supuesto, en el tema de su abuelo Wilde. Y este escritor tiene un hijo que es el bisnieto de Wilde. Se llama Lucian, está muy joven, por cierto. Estudió los clásicos, o sea, estudió literatura clásica en el Magdalen College, donde le dieron las habitaciones que Oscar Wilde, su bisabuelo, había ocupado en sus tiempos de estudiante. A su abuelo le negaron un lugar en Oxford en 1905, o sea, al hijo de Wilde, debido a su conexión familiar con el escritor. Te digo que sufrieron muchísimos rechazos, sí, estuvo bien gacho. Pero estudió leyes en Cambridge. Y por último, y con esto quiero acabar, que esto me gustó mucho, en el 2017 fue exonerado Oscar Wilde bajo la ley de Alan Turing, por la que alrededor de 50,000 hombres fueron perdonados por actos homosexuales que ya no se consideran delitos. Alan Turing es el de la película. Sí, el del Código Enigma. Por gracias a él y a la... Ya ves que en el Código Enigma también lo castigan horrible por su orientación. No es su problemita ahí, Carlos. Ay, no, estoy No nos cancelen, por favor. Ya sé que es broma. Pero bueno, sí, por la ley de Alan Turing, hasta 2017 exoneran a Oscar Wilde, pues por sus conductas diferentes a las convencionales. Digo, ya para que vea, pero bueno, sí hubo un avance y sí hubo una aportación. Y esa es la historia de esta relación de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas. ¿Qué te parece? Está buenísima. Me pareció perfecto. Me gustó mucho. Dan ganas de leer el libro, dan ganas de conocer más de su obra y así. Entonces, pues háganlo, chavos. Se puso Hay que buenísimo. ver esa película de Jude Law. Justo lo pensé y dije, claro, voy a ver la película, la voy a buscar y les vamos a decir. Por lo pronto, gente, esta fue esta gran historia. Qué triste, para que vean cómo la cárcel. Será tu cárcel y nunca saldrás. Bueno, sí salió, pero ya bien mal. Qué gacho viejo, ¿no? Sí, ahí me lo dejó. Y la esposa bien buena onda porque lo perdonó y dicen que sí le mandaba dinero. Entonces, bueno, pues ella le perdonó porque, pues, a final de cuentas, yo creo que entendió tenía que... sus hijos, ¿no? Pues, además entiendes que a lo mejor... no los había ya visto. A lo mejor ¿no? ese Ya no los matrimonio, volvió a pues, ver. fue... Nunca los vio. Qué gacho. Sí, está bien triste. Pero bueno, gente, gracias. Coméntenos, compartan, síganle dando muchos likes. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Nosotros seguimos debiendo dinero a la producción y seguimos trabajando para ustedes. Venga. Entonces la Así pasamos es. muy bien, gente. Recuerden, uno hace muchas locuras por la persona que ama, pero no hagan estas cosas, chavos, porque Pues así es. ya sabemos que así es. El amor. Salud, gente. Nos vemos la próxima. Hasta luego. I see V is very